Acompáñanos en este recorrido para conocer a los grupos más poderosos que operan en México. Adentrémonos en sus orígenes, sus líderes, sus zonas de influencia y las redes que tejen tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. El Cártel de Sinaloa. Joaquín El Chapo Guzmán, su líder más emblemático, logró construir un imperio criminal basado en la violencia, la corrupción y la impunidad. Aunque El Chapo se encuentra tras las rejas en una prisión de Estados Unidos, el Cártel de Sinaloa no ha desaparecido. La organización sigue operando bajo la batuta de Ismael El Mayo Zambada, un viejo lobo del narcotráfico que ha logrado evadir la justicia durante décadas. A esto se suma la presencia de los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, quienes buscan afianzar su poder dentro del cártel. En el próximo capítulo, nos adentraremos en las entrañas del Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización criminal que ha desafiado al poderío del propio Cártel de Sinaloa. Si el Cártel de Sinaloa se caracteriza por su estructura empresarial, con una organización casi corporativa que le permite operar con eficiencia y discreción, el Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG, es la viva imagen de la barbarie. Este cártel ha adoptado una estrategia completamente diferente, basada en el uso extremo de la violencia y el terror para consolidar su poder y expandir su territorio. Liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el CJNG ha crecido rápidamente en influencia y poder. El Mencho, un ex policía convertido en uno de los criminales más buscados del mundo, ha demostrado ser un líder implacable y astuto. Este grupo criminal se ha ganado la reputación de ser uno de los más violentos y sanguinarios de México. Sus tácticas brutales y su disposición a enfrentarse directamente con las fuerzas de seguridad han sembrado el miedo en comunidades enteras. En menos de una década, el CJNG ha logrado posicionarse como uno de los cárteles más poderosos del país. Su expansión ha sido rápida y despiadada, utilizando la violencia como su principal herramienta para eliminar a sus rivales y controlar nuevas áreas. Su estrategia, el uso indiscriminado de la violencia. Decapitaciones, disoluciones en ácido, masacres públicas. Estas son solo algunas de las tácticas que el CJNG emplea para infundir terror y asegurar su dominio. El CJNG no escatima en brutalidad para infundir terror y someter a sus rivales. Su capacidad para llevar a cabo actos de violencia extrema sin remordimientos ha sido una de las razones clave de su ascenso meteórico. El Mencho, un personaje escurridizo y despiadado, ha logrado evadir la captura durante años, a pesar de los esfuerzos conjuntos de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Se ha convertido en el enemigo público número 1 de México y Estados Unidos. Su habilidad para mantenerse un paso adelante de la ley y su red de protección dentro del CJNG lo han hecho casi intocable. En el próximo capítulo, analizaremos el surgimiento del Cártel del Noreste, una escisión de los Zetas que ha sembrado el terror en la frontera norte de México. Este cártel ha adoptado tácticas igualmente brutales y ha aprovechado el vacío de poder dejado por otros grupos criminales. Exploraremos cómo el Cártel del Noreste ha logrado expandirse y consolidar su control en una de las regiones más conflictivas del país. ¿Y qué significa esto para el futuro de la seguridad en México? Del vientre del monstruo surge otro engendro del terror. El Cártel del Noreste, una escisión de la sanguinaria organización de los Zetas, se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades mexicanas. Su bastión, la frontera norte de México, una región estratégica para el trasiego de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos. Tamaulipas, uno de los estados más violentos del país, se convirtió en su centro de operaciones. En el próximo capítulo, viajaremos al norte de México para analizar la historia del Cártel de Juárez, un viejo conocido en el mundo del narcotráfico. Capítulo 4. Juárez. La sombra del pasado. Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza marcada por la violencia. Durante décadas, esta ciudad ha sido un epicentro de conflictos y tragedias, donde la vida cotidiana se entrelaza con historias de lucha y resistencia. Las calles de Juárez han sido testigos de innumerables enfrentamientos y actos de valentía. Aquí, en este crisol de culturas y punto de encuentro entre dos mundos,
El Cártel de Juárez escribió algunas de las páginas más oscuras del narcotráfico en México. La frontera no solo divide territorios, sino que también une historias y destinos. La vida nocturna y la cultura vibrante de Juárez contrastan con la sombra del crimen organizado. Bajo el brazo armado de la Línea, una organización criminal conformada por ex policías y militares, el cártel mantiene una cruenta disputa con el Cártel de Sinaloa por el control de la plaza. Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, fue una figura central en esta guerra sin cuartel. Su legado de violencia y poder aún resuena en las calles de Juárez. La violencia en Ciudad Juárez ha disminuido en los últimos años, pero la sombra del pasado sigue presente. Las cicatrices de los conflictos pasados son visibles en cada esquina, y la memoria de aquellos tiempos oscuros sigue viva en la mente de sus habitantes. La ciudad lucha por reconstruirse y encontrar un nuevo camino hacia la paz. En el siguiente capítulo, nos adentraremos en la historia del Cártel de los Beltrán Leiva, una organización criminal que desafió al poderío del Cártel de Sinaloa desde sus propias entrañas. Exploraremos sus orígenes, sus líderes y las batallas que definieron su existencia. Acompáñenos en este viaje a través de la historia del narcotráfico en México. Capítulo 5. Los Beltrán Leiva. La traición y la venganza. La traición y la venganza. Dos fuerzas poderosas que han marcado la historia del narcotráfico en México. La captura de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, en 2008, desató una ola de violencia sin precedentes. Los Beltrán Leiva acusaron a El Chapo de traicionarlos y desataron una guerra sin cuartel contra su antiguo aliado. La violencia se extendió por varios estados del país. La guerra entre antiguos socios debilitó al Cártel de Sinaloa y fracturó el mapa del narcotráfico en México. En el siguiente capítulo, analizaremos la presencia de grupos criminales como el Cártel de los Guerreros Unidos y el Cártel de los Viagras, que operan en estados como Guerrero y Michoacán. Capítulo 6. Guerreros Unidos y Viagras. La guerra por el sur. Guerrero y Michoacán, dos estados marcados por la belleza de sus paisajes y la tragedia de la violencia. Estas regiones, con sus montañas imponentes y playas de ensueño, esconden una realidad oscura y peligrosa. La guerra entre los cárteles ha dejado una huella imborrable en la vida de sus habitantes, quienes viven en constante temor y desconfianza. Aquí, entre montañas, playas paradisíacas y pueblos mágicos, el Cártel de los Guerreros Unidos y el Cártel de los Viagras se disputan el control del territorio. Esta lucha no solo se trata de poder y dinero, sino también de influencia y control social. Los cárteles imponen su ley a través del miedo y la violencia, afectando a comunidades enteras. El Cártel de los Guerreros Unidos, surgido de la escisión de otros grupos criminales, se hizo tristemente célebre por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Este evento conmocionó a México y al mundo, poniendo en evidencia la brutalidad y la impunidad con la que operan estos grupos. Los Viagras controlan la producción y el tráfico de metanfetaminas, una droga sintética altamente adictiva. Su capacidad para producir grandes cantidades de esta sustancia les ha permitido expandir su influencia y aumentar su poder económico. Sin embargo, esta expansión ha traído consigo un aumento en la violencia y la corrupción en las áreas bajo su control. En el próximo capítulo, concluiremos nuestro recorrido por los cárteles más poderosos de México, analizando los desafíos que enfrenta el país para combatir este flagelo que ha cobrado la vida de miles de personas. Exploraremos las estrategias implementadas por el gobierno y las comunidades para resistir y sobrevivir en medio de esta guerra interminable. Acompáñenos mientras desentrañamos las complejidades de esta lucha y buscamos entender las raíces profundas de la violencia que azota a México. Capítulo final. El reto de México. Construir la paz. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los cárteles más poderosos de México. Es necesario seguir hablando del tema, visibilizando el dolor de las víctimas, exigiendo justicia y demandando a las autoridades que asuman su responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico. No podemos permitir que la violencia y la impunidad se normalicen.
No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más contenido informativo.